Muy buenos días para todos, feliz sábado. Estamos de verdad agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de disfrutar de este culto divino aquí en Zoom TV. Así que ahora, pues les damos y les extendemos una bienvenida cordial, diciéndoles que aquí hemos venido a encontrarnos con el Señor. Pero no podemos abrir su palabra sin antes pedir a Dios que nos dé su santa bendición. Así que vamos a orar, oramos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Te pedimos que en esta hora, oh Señor, tú puedas tocar nuestras vidas, impactar, Señor, nuestras mentes por medio de tu palabra. Permite que haya cambios en nuestra manera de actuar, cambios en nuestra manera de vivir y que podamos ver un futuro lleno de esperanza, porque lo mejor, Señor, está por venir. Que sea tu Espíritu Santo quien hable en esta hora y transforme vidas y corazones a través del mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Muy bien, he titulado, queridos hermanos y amigos, el tema para esta mañana: lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Saben, cuando era niño, escuchaba constantemente de parte de personas un poco mayores, ya personas avanzadas en edad, algunos en edad madura, otros quizás ya en la tercera edad, que repetían constantemente una frase. Y la frase que repetían es: todo tiempo pasado fue mejor. Y la escuchaba una y otra vez. Todo tiempo pasado fue mejor. Se volvió como una costumbre de las personas de esta generación repetir esa frase. Y claro, posiblemente ellos estaban recordando sus triunfos, sus alegrías en el pasado. Y no hay nada de malo en hacer remembranza, en recordar las cosas buenas que Dios nos ha dado en el pasado, que nos ha permitido vivir. El problema es creer que el pasado es mejor que el futuro. Eso sí es un gran problema. Porque la palabra del Señor muestra todo lo contrario. La palabra del Señor muestra que lo mejor está en el futuro, que lo mejor está por venir. Y es precisamente de ello de lo que queremos hablar en esta hora. Y para poder ilustrar este concepto tan importante de la palabra, quiero comenzar presentando tres historias de la Biblia. Tres historias de la Biblia que describen que lo mejor siempre está adelante, siempre está en el futuro. Aunque hay muchas más historias en la Biblia que explican este mismo principio, pues comencemos con esta. Vamos con la primera. ¿Están listos? Bueno, así que vamos a usar la Biblia. Toma tu Biblia, abre la Biblia y comencemos a dejar que Dios nos enseñe en esta hora. Aquí está la primera historia. Es la historia de Job. Job, un hombre que había hecho la voluntad de Dios, que había sido obediente a sus mandatos, pero que ahora, como consecuencia de un ataque satánico hacia él y hacia su vida y sus bienes, pues ahora él tiene que enfrentar la pérdida de sus hijos. En un solo día sus 10 hijos murieron. Enfrenta la pérdida de sus bienes en el mismo día. Y no contento con eso, Satanás lo lleva y le trae enfermedades. Ustedes pueden contemplar la historia en el libro de Job, la pérdida especial de todos sus bienes materiales y de sus hijos en Job el capítulo 1, y luego a partir del capítulo 2, cómo vienen enfermedades terribles sobre él. Así que hay un momento en que Job se siente desilusionado, se siente triste, él se comienza a mirar a sí mismo y dice: ¿qué he hecho yo para merecer todo esto? Y allí está Job capítulo 29 versículo 2. Vayan conmigo en la santa palabra del Señor. Job capítulo 29, el versículo 2, y notemos cómo allí Job habla con Dios, cómo manifiesta su situación. Job capítulo 29 versículo 2. Dice Dios en su santa palabra. Dice aquí Job: ¿quién me volviera como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba. Job siente que el pasado fue mejor. Job quiere volver al pasado porque en los meses pasados sentía la protección de Dios. Sentía que Dios lo guardaba. Sentía que Dios lo ayudaba. Tenía prosperidad financiera. Tenía su familia junta. Ahora Job quiere volver a esos días. Pero lo que Job no entendía es que cuando somos fieles a Dios, cuando seguimos en sus caminos y ordenanzas,
lo mejor está por venir. Ahora vayan conmigo al último capítulo de Job, el capítulo 42. Capítulo 42, y vamos a leer de allí el versículo 10. Y escuchen. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora, noten cómo la palabra del Señor describe que en el momento en que Job comenzó a orar por aquellos amigos que le criticaban, por aquellos amigos que decían, mira, la condición que tú tienes es por tu situación de pecado, es porque quizás algo malo hiciste, decláralo ahora, confiésalo. Pero Job no había cometido ninguno de esos errores. Pero ahora su experiencia estaba sirviendo para todos los que en las edades posteriores pudiéramos ver que nadie en la vida ha sufrido tanto como este hombre y aún así se mantuvo fiel al Señor. Y entonces él decide perdonar a sus amigos por todas las cosas malas que hablaban de él, no juzgarlos más y más bien orar por ellos. Y en el momento que Job aprendió esta lección, que hay que orar por los que lo persiguen, por los que lo ultrajan, por los que hacen daño, en este momento, ahora Job comienza a ver nuevamente la bendición del Señor. El Señor impide que Satanás lo siga tocando y le siga haciendo daño. Y ahora él comienza a ser restaurado en todas las cosas, en lo material. Dios le dio el doble de lo que tenía. El Señor le devolvió hijos también. Dice el versículo 12, Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, tuvo 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas, dice el versículo 13. Le devolvió los hijos perdidos. Ahora le permitió crecer en riqueza, más el doble de lo que tenía anteriormente. Lo que Job no entendía en medio del sufrimiento es que lo mejor estaba por venir. Quizás estoy hablando a alguien, tú que estás sufriendo, tú que estás pasando una situación difícil en tu vida. Yo quiero decirte que no te preocupes, que no te acongojes, que confíes en Dios, porque lo mejor está por venir. Ese es el Dios de amor que tenemos. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Ese es el Dios poderoso que cuida de nosotros. El segundo caso, la segunda historia que quiero usar para ilustrar este concepto de que lo mejor está por venir, está registrada en el libro de Éxodo, el capítulo 16, el versículo 3, y tiene que ver con la nación de Israel. Una nación que ahora era liberada. Dios la estaba liberando con brazo poderoso y había nombrado un líder llamado Moisés para que pudiera llevar a esta nación a la libertad. Pero pareciera que algunos no estaban contentos con esta liberación. Miren cómo lo plantea Éxodo, el capítulo 16, el versículo 3. Los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y esto lo estaba reclamando el pueblo a sus dos principales líderes, a Moisés y a Aarón. Y ahora estaban diciendo, ¿a eso nos trajiste al desierto? ¿O nos trajeron Moisés y Aarón? Pero lo que la nación de Israel no entendía era que lo mejor está por venir. Es cierto que ahora tenían que aprender lecciones. Venían de una cultura pagana. Tenían que desaprender lo malo que habían hecho durante generaciones y ahora comenzar a aprender lo bueno que Dios tenía para ellos. El Señor tenía un plan extraordinario con Israel, convertirlos en una nación poderosa y darles una tierra por heredad, la tierra de Canaán. Tuvieron que pasar unos años. Dios suplió todas sus necesidades en el desierto. Los cubría con una nube en el día para que no sintieran calor. Los abrigaba con fuego en la noche para que no sintieran frío. Y ahora
ellos tuvieron la recompensa. Quiero que vayan conmigo al libro de Josué. El libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 13. Josué 24, 13. Y miren cómo el Señor describe esa maravilla que quería hacer con su pueblo. Dice Josué 24, 13, dice el Señor: os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las que ahora habitáis, y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. Ahora tenemos a un pueblo que está disfrutando de muchas bendiciones. Bendiciones extraordinarias dadas por Dios. El pueblo en el desierto quería volver a ser esclavo. El pueblo en el desierto quería volver a lo que ellos creían que era bueno. Aunque tenían comida, no tenían libertad de adorar a Dios. No tenían libertad para desarrollarse, para crecer, para establecer sus propias ciudades, para desarrollarse física y también económicamente. Pero ahora Dios les daba libertad para que pudieran alabarle, libertad para que pudieran construir ciudades y desarrollarse, libertad para que pudieran crecer económicamente, y les entregó todo en bandeja de plata, dirían algunos. Pero cuando estaban en el desierto no entendían que lo mejor estaba por venir. Si tú estás añorando el pasado, tus triunfos del pasado, las cosas que tuviste en el pasado, quiero decirte que estás pensando en contra de lo que la Biblia dice, porque lo mejor siempre está por venir. Y allá es donde quiero que tú apuntes, allá es donde quiero que tú pongas tu visión en el futuro. ¿Está claro, verdad? Vamos a la tercera historia. Y la tercera historia que muestra esto es los ancianos de Judá, cuando deben reconstruir el templo después de la deportación a Babilonia. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Los babilonios toman la ciudad de Jerusalén, destruyen el templo, se roban todo el oro, ahora llevan a unos cautivos a Babilonia, tal como el profeta Jeremías lo describía. La cautividad dura 70 años, luego Daniel habla en la profecía de que llegó el momento de que ya la cautividad ha terminado, y entonces ahora ya Babilonia desaparece del escenario histórico y aparecen los medos y los persas, y bajo el dominio de los medos y los persas, entonces Dios a través de Ciro, su rey, da la orden de que ahora se puedan volver los judíos a reedificar el templo y la ciudad. Y el resto, pues, es historia, y comienza la reedificación. Quiero que vayan conmigo al libro de Ageo, uno de los profetas que estuvo viviendo precisamente en tiempos de la reconstrucción del templo. Y Ageo nos muestra cómo se sentía el pueblo en medio de esas circunstancias, cómo el pueblo ahora miraba y creía que el pasado era mejor que el futuro. Ageo capítulo 2, versículo 3, dice Dios en su palabra: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Acaban de terminar de reconstruir el templo de Dios y dicen: no, pero esta casa no tiene la belleza que tenía el templo que construyó Salomón. El templo que Salomón construyó 1000 años antes de Cristo era un templo majestuoso, precioso, con mucho oro, con una belleza increíble. Nunca en la historia del mundo se ha construido un lugar para la adoración a Dios como este precioso templo. Tomó 7 años su construcción, con cientos de trabajadores dedicados a tiempo completo para terminarlo. Y ahora, cuando ven el templo que acaban de reconstruir, ellos sienten pesar en su interior y dicen: no, este templo no refleja la belleza del templo primario, del templo construido por Salomón. Es como nada ante nuestros ojos. Pero lo que estos hombres de Judá no entendían es que lo mejor estaba por venir. ¿Y qué era lo mejor? Vamos ahí mismo al libro de Ageo. Ya miramos el versículo 3, ahora quiero que lean conmigo el versículo 9, las palabras del Señor. Miren lo que dice. Dice Ageo 2:9:
la gloria de esta segunda casa, del templo que ahora se había reconstruido, será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa ahora sería mayor. Extraordinario. Y la pregunta es, ¿por qué sería mayor? Porque la gloria no estaba en el oro. Porque la gloria no estaba en la belleza de la edificación. Porque la gloria estaba en lo que representaba el templo de Salomón. Cada elemento en el templo de Salomón. Y si vamos un poco más atrás al santuario terrenal, ese santuario móvil que tenía el pueblo de Israel por el desierto, y que luego ahora se construye el templo, todo lo que había en el santuario y en el templo no era sino una representación de Cristo, la realidad última. Y la gloria del segundo templo es que ahora Jesucristo mismo caminaría en ese templo. Jesucristo mismo se manifestaría en ese templo. Y allí estaría el príncipe de paz. Y por eso Jesús declara: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la da como el mundo la da. La verdadera paz que está prometida aquí es la paz interior que trae Cristo. Aquellos que viven en angustia, en dificultad, en desasosiego, quiero decirte que tú necesitas lo mismo que estos ancianos de Judá. Y necesitas entender que cuando Cristo llega a nuestra vida, aquel que es la realidad última, aquel que es el alfa y la omega, entonces ahora disfruto de verdadera paz. Por eso ese templo fue por donde caminó Jesús. Ese fue el templo donde Jesús hizo milagros, pero también fue el templo donde Jesús sacó a los mercaderes. Los ancianos de Judá tampoco entendían que lo mejor estaba en el futuro. Oh, mis queridos, en estos casos estamos viendo dos tipos de mentalidades. Número uno, la mentalidad pesimista. Esa era la mentalidad de Job. Oh, quisiera volver unos meses atrás. Esa era la mentalidad también de estos hombres que pertenecían al pueblo de Israel, que querían estar frente a las ollas de carne. Esa era la mentalidad de estos ancianos de Judá, que ahora les hubiera gustado ver la gloria de ese primer templo. Pero en todos los casos y en muchos otros, debemos entender que lo mejor siempre está por venir. Esa mentalidad pesimista es la que a veces hace que algunos en la iglesia sufran. Pero esa mentalidad pesimista no es otra cosa. No podemos definirla de otra manera, sino falta de fe. Falta de fe. Mientras que por otro lado está la mentalidad optimista. Los que creen que las cosas siempre serán mejores. Los que creen que con la bendición de Dios siempre lo que viene en el futuro es lo mejor. Esa es la mentalidad optimista. Según Tali Charot, ella es una neurocientífica, es profesora de neurociencia en University College de Londres. Ella define el optimismo como la tendencia a ver el futuro mejor que el pasado. Bueno, aquí se está definiendo científicamente lo que nosotros llamaríamos esperanza, lo que nosotros llamaríamos vivir con fe. Lo que a la luz de la Biblia podríamos decir, hay que vivir la vida con esperanza. Lo que el apóstol Pablo describe en Filipenses, vayan conmigo, Filipenses el capítulo 3, el versículo 13 al 15, Filipenses 3, 13 al 15, miren cómo el Señor lo plantea de esta manera. Filipenses el capítulo 3, versículo 13 al 15, escuchen con atención. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hay que dejar el pasado en donde está. Hay que dejar el pasado atrás y hay que mirar hacia adelante.
Hoy necesitamos mirar hacia adelante. Hoy necesitamos entender que aquellas personas que viven encerradas en el pasado creyendo que vivieron sus mejores momentos o la mejor época no están viviendo de acuerdo a la armonía bíblica. Quiero destacar a continuación un aspecto bien interesante. Me gustaría hablar un poco más del pesimismo y del optimismo. Me gustaría hablar también acerca de cómo vencer ese pesimismo y me gustaría hablar de cómo desarrollar el optimismo. Y quiero hacer énfasis en estos tres aspectos. Voy con el primero. Hagamos esa diferenciación entre pesimismo y optimismo. El pesimismo y el optimismo podríamos decir que son como dos caras opuestas de la misma moneda. Son dos formas diferentes de ver la vida. ¿Cómo ves tú la vida? ¿Con pesimismo o con optimismo? Podríamos también decir que el pesimismo es falta de fe y el optimismo es una buena porción de fe y de esperanza en nuestras vidas. ¿Cómo vives tú la vida? El pesimismo se empeña en descubrir inconvenientes. Eso provoca desánimo, porque cuando solo ves dificultades en todo lo que te propongas en la vida, pues vas a vivir una vida así. De paso, hay algunos que no alcanzan objetivos en la vida, no alcanzan metas en la vida porque nunca se proponen nada, porque son pesimistas. No, eso no funciona. Vamos a montar una empresa como familia. No, eso no funciona. Vamos a hacer una reunión de grupo pequeño para establecer una nueva iglesia. No, eso no funciona. Vamos a hacer obra misionera, no importa que estemos en medio de la pandemia. No, la gente no va a querer escuchar. Y entonces estamos mirando las dificultades. ¿No era lo mismo que les pasó a aquellos 2 espías cuando fueron a reconocer la tierra de Canaán? 10 vinieron diciendo que sí, muy linda la tierra, pero que no se puede llegar a ella. Y 2 llegaron a decir, en el nombre de Jehová vamos. ¿Cuál es tu actitud? Lastimosamente, el pesimismo está destruyendo a muchos miembros de la iglesia. Y también a muchas personas en el mundo, aunque no sean miembros de la iglesia. Pero el optimismo contiene una fuerte dosis de ilusión, de esperanza. El optimismo anima, es contagioso. Cuidado, que el pesimismo también. El pesimismo puede ser tan contagioso como el COVID. Y por eso no es bueno estar cerca de personas pesimistas, no vaya a ser que se te pegue. Pero el optimismo es contagioso también. Y cuando nosotros hablamos con energía, con alegría, vamos a contagiar a otros. Cuando les hablamos de las cosas buenas que vendrán, vamos a contagiar a otros. El apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 15, el versículo 13, vayan conmigo, Romanos 15, 13, dice la palabra del Señor. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, escuchen, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo desea que Dios nos llene de gozo, de alegría. Vivamos felices. 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Estad siempre gozosos. Y aquí está diciendo el apóstol que Dios nos llene de gozo y paz en la fe, lo mismo que Jesús ha prometido a nuestras vidas. Así que el gozo, la alegría trae paz, pero escuchen, para que abundéis en esperanza, necesitamos ser personas sonrientes, alegres, necesitamos tener un ánimo que se desborde de nosotros hacia los demás, que de nosotros por el Espíritu Santo fluyan ríos de agua viva y que esos ríos de agua viva contagien a los demás. Así que tú, querido padre de familia, tú, querida madre, eres encargado de contagiar a tus hijos de optimismo. Eres contagiado de contagiar a las personas que te rodean de optimismo. Y no es otra cosa sino contagiarlos de fe. Fe en que todo es posible en Dios y de que lo mejor siempre está por venir. Hay algo interesante en este versículo y es la palabra esperanza. Tú nunca usas la palabra esperanza para hablar del pasado. Yo tengo la esperanza de que cuando era niño terminé bien mis estudios. Eso no tiene sentido. Yo tengo la esperanza de que mis hijos terminen bien mis estudios. Eso tiene sentido. La palabra esperanza solo hace referencia al futuro. Nunca se usa para el presente. Y lo que está diciendo aquí el apóstol es que nuestros corazones deben abundar con el gozo, con la paz y con la fe de esperanza, de cosas buenas que vienen en el futuro. Por eso cuando a ti te pasa algo malo, cualquier cosa que sea,
incluso una enfermedad, incluso la muerte de un ser querido, tienes que verlo con esperanza. Como padre, yo experimenté la muerte de mi primer hija. Y durante varios días me preguntaba cómo podría traer algo bueno la muerte de mi hija a mi vida. ¿Qué positivo traería eso a mi vida? Hoy ya entiendo que trajo muchas cosas positivas a mi vida. Me ayudó a consagrarme más a Dios. Me ayudó a estar como un instrumento dispuesto a ayudar a aquellos que también pierden a sus hijos. Me ayuda a esforzarme en la vida cristiana, tratando de ser un buen cristiano y de amar a mi Señor para poder recibir esa hija en el reino de los cielos y poder disfrutar en un mundo perfecto con una hija maravillosa que Dios tiene reservada para entregármela a mí y a mi esposa en aquel momento especial. Las cosas negativas siempre traen algo positivo. Pues no es eso lo que dice la Biblia. No es eso lo que dice Romanos 8:28. Vayan conmigo. Ahí mismo estamos en el libro de Romanos. Romanos 8:28 dice el Señor en su palabra. Qué extraordinario. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Si tienes una enfermedad, quiero decirte que posiblemente esa enfermedad está uniéndote más con tu familia. Tu familia está más cerca de ti porque estás enfermo o enferma. Quizás te está uniendo más con la iglesia. Ahora la iglesia está orando por ti. Quizás esa enfermedad te está llevando a hablar más con Dios, a estudiar más la Biblia. Quizás esa enfermedad te está ayudando a hacer cambios en tus hábitos. Posiblemente estás enfermo porque no hacías ejercicio, porque comías muchos azúcares, porque quizás consumías muchas grasas, porque quizás no te estabas alimentando de la manera correcta, casi no había frutas y vegetales en tu alimentación y ahora estás enfermo. Ahora pueden ser esas o cualquier otra razón, ¿verdad? Pero ahora te está enseñando que tú tienes que hacer cambios en tu vida. Así que la enfermedad trae una cantidad de bendiciones impresionantes. A eso yo le denomino las bendiciones de la enfermedad. Así como también la muerte de alguien trae bendiciones. Yo soy cristiano porque la única cristiana de mi familia murió y su muerte impactó mi vida. Era mi abuela. Y ahora eso hizo que yo tomara decisiones de seguir a Cristo. Si ella no hubiera muerto, yo hubiese seguido apartado del mundo. Pero su muerte me conmovió. El saber que ella ahora estaba preparada para vivir con Cristo para siempre y el saber que yo estaba perdido en el mundo, practicando cosas incorrectas, viviendo una vida de pecado y que necesitaba dejar el mundo y el pecado para ahora comenzar a caminar con Cristo y prepararme para la eternidad. Esa muerte fue una bendición para mí, porque es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si tú pierdes o fracasas en un negocio, pues eso te ayuda a que tú puedas mirar las cosas lo mejor a partir de ahora. La palabra del Señor favorece el optimismo como un principio de todo cristiano. Algunos estudios han demostrado que el optimismo y el pesimismo pueden ser heredados. Entre un 25% a un 50% de lo optimista que tú eres o de lo pesimista que tú eres, lo obtuviste de tus padres o del círculo familiar en el cual te levantaste en tu niñez y tu juventud. Por eso, seamos cuidadosos. Nosotros no podemos impedir que nuestros hijos sueñen. Y si algún día un hijo te dice, papá, yo quiero ser astronauta, dile amén, tú lo vas a hacer con la ayuda del Señor y vas a ser el primer astronauta adventista de la historia. Wow. ¿Cuántos padres en lugar de motivar a sus hijos los desaniman? ¿Cuántos inclusive los tratan de tontos cuando no pueden sacar una buena calificación? En mi hogar nos propusimos algo con mi esposa y es que nuestras hijas solo recibirían de nuestros labios palabras de encomio, de ánimo. Y siempre les he dicho, todo lo que te propongas lo puedes hacer con la ayuda de Dios. Nunca digas que algo es imposible, porque para los hijos de Dios, cuando estamos con Él, cuando clamamos a Él, nada es imposible. La palabra de Dios dice que para Dios nada es imposible y esas promesas son para nosotros. Así que no digas que no es posible. La palabra imposible debe salir del repertorio de nosotros los cristianos.
El ser humano es el fruto de lo que piensa. Si tú piensas en forma positiva, pues tus acciones serán positivas y tu carácter será positivo. Pero si tú piensas en forma negativa, tus acciones serán negativas y por supuesto tu carácter será negativo y pesimista a la vez. Así que nosotros somos lo que pensamos. Eso es lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Por eso yo quiero invitarte a que no pienses más negativamente. No piense más en forma pesimista. Miren, hay efectos que los científicos hoy muestran en relación al pensamiento, la mentalidad pesimista. Número 1, carácter depresivo. Generalmente quien sufre de depresión está teniendo un problema con su manera de pensar y ahora necesita un cambio. Claro, necesita ayuda. Por eso a veces hay que buscar a los médicos. Es posible que ese problema tenga que ser un problema fisiológico y necesita algún tipo de medicamento, que haya alguna sustancia que falte en su organismo, por supuesto. Pero en la gran mayoría de los casos no es así. La gran mayoría de los casos lo que se necesita es un cambio de mentalidad y por eso el Señor quiere orientarte por medio de su santa palabra a que ese cambio de mentalidad se dé. Así que la mentalidad pesimista trae un carácter depresivo, resignación, bajo rendimiento laboral y académico, pobres hábitos de salud, un mayor riesgo a sufrir de demencia, experimentan estas personas, un mayor riesgo a sufrir de enfermedades cardíacas. Un reciente estudio acaba de añadir un nuevo efecto negativo al pesimismo y es precisamente el incremento de las enfermedades cardíacas. Este estudio fue realizado en Finlandia. Se trabajó durante 11 años con 3,000 personas, hombres y mujeres, y a ellos se les hacía constantemente preguntas de cómo se sentían para poder definir si ellos tenían actitud pesimista o actitud positiva. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que las personas con una actitud positiva u optimista eran las personas que menos se enfermaban de enfermedades cardíacas. Todo lo contrario, eran personas que estaban más saludables. La razón, la manera de pensar. Miren, queridos amigos y hermanos, lo que tú pienses está directamente conectado con tu estado de salud. Por eso es que las personas optimistas pues se enferman menos, viven más felices. Miran lo negativo como algo positivo. ¿Cuáles son los efectos de la mentalidad optimista? Pues el optimismo es un valor que nos ayuda a enfrentar los problemas, a ver que las cosas siempre estarán mejor, que en el futuro todo estará mejor, porque es que lo mejor está por venir. Numerosos estudios científicos declaran que los optimistas son personas con mayor bienestar físico, mayor bienestar mental, mejores relaciones, tienen una vida más feliz. Y aquí les doy algunos. Número 1, experimentan menores niveles de estrés y ansiedad. Número 2, desarrollan mejores hábitos de salud. Número 3, se enferman menos. Número 4, curan más rápido. Número 5, se esfuerzan más por alcanzar sus sueños. Creen que van a encontrar el amor de su vida, el puesto que desean, la empresa que quieren crear. Los optimistas triunfan en diferentes ámbitos de la vida, deporte, en todo. Número 6, los optimistas tienen mejores matrimonios. Número 7, piensan menos en el pasado y más en el futuro. Número 8, se consideran personas felices. ¿Cómo les parece esto? ¿Vale la pena entonces tener mentalidad optimista? Lo interesante es que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre nos muestra esa mentalidad. Siempre nos está mostrando que con Dios todo es posible y que lo mejor está por venir. ¿Cómo vencer ese pesimismo o esa falta de fe? ¿Cómo vencerla? Bueno, aquí les voy a dar algunas ideas. Número 1, hay que reinterpretar los eventos. Según el investigador Martin Seligman, se puede incrementar el optimismo en las personas enseñándoles a reinterpretar los eventos. ¿Y cómo es reinterpretar los eventos? Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponerse que alguien tiene algún problema y le devuelven un trabajo. Él hizo un trabajo para algún cliente, se lo devolvieron y el optimista diría más o menos así, diría, tengo que aprender mejor a hacerlo para que no vuelva a pasar. El cliente me lo devolvió por este asunto en específico, pues ahora lo corregiré y de aquí en adelante nunca más me devolverán un trabajo por esto. Oh, gracias a que me devolvieron ese trabajo, no tendré problemas con más clientes en el futuro. Está bien que haya sucedido, tenemos que aprender. Y en el aprendizaje
está la búsqueda de la excelencia. Estoy seguro que esto no volverá a pasar. Así piensa el optimista. ¿Cómo pensaría el pesimista? No, por eso tenemos que dejar de hacer trabajo. Este negocio no sirve, esto hay que acabarlo. Reinterpreta los eventos. Recuerda que algo negativo, como dice la palabra del Señor en Romanos 8:28, siempre trae para ti cosas buenas. Así que no generalices que todo te va a salir mal cuando Dios quiere que todo te salga bien. Ahora, entonces, nosotros podemos enseñar a las personas a que puedan tener una actitud más positiva. Es así como lo dice el apóstol Pablo y debemos pensar en positivo. Filipenses 4:8. Vayan conmigo. Dice el Señor en su palabra. Qué lindas palabras la del apóstol. Filipenses 4:8. Miren lo importante de los pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí está hablando de que nuestros pensamientos son fundamentales para el desarrollo de nuestra vida espiritual y para el desarrollo de nuestra vida en nuestras actividades seculares también. Número 2, volver a ser como niños. Además de reinterpretar los eventos para vencer el pesimismo, la falta de fe, necesitamos ser como niños. ¿Y qué es ser como niños? Bien lo dijo Jesús en Mateo 18:3. De cierto os digo que si no soy como niños, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Y qué es eso? Bueno, los estudios de neurociencia revelan y plantean que los niños y los adolescentes suelen empezar siendo bastante felices. No importa el país del mundo en que viva, no importa aún con las incomodidades que viva. Usted va a algunos lugares muy pobres en el África y ve a niños jugando con tarros, con piedras, con palitos, el niño es feliz. Usted va a un niño aquí en los Estados Unidos y cuando está creciendo, se está desarrollando, aunque tiene muchas cosas, muchos juguetes, bueno, también disfruta de felicidad. Pero en la medida que los años pasan, esa felicidad comienza a decaer. A esto los científicos le han llamado la U de la felicidad. Y entonces están arriba en felicidad y comienza a caer la felicidad. Y por allá, por la época entre los 40 y los 50, se describe como la etapa de la vida más infeliz, porque ahora hay que producir dinero para poder satisfacer las necesidades del hogar, hay que sacar adelante a los hijos ahora que van a entrar a estudiar algunos en la universidad, pero ahora al mismo tiempo nuestros padres están envejeciendo y están teniendo problemas de salud, ahora al mismo tiempo estoy teniendo diferentes tipos de problemas y mucha carga, así que esa edad se ha denominado como una edad crítica. Pero luego, cuando ya se envejece, cuando los hijos crecen, cada uno establece su hogar y cuando nos soltamos de responsabilidades, volvemos a ser felices. Y por eso es que se habla de que las personas arriba de los 70, 80 años, pues en términos generales son personas más felices. Comienzan felices en la niñez, decrece la felicidad, hay un poco de amargura ahí en la edad media y luego vuelve a subir y en la tercera edad aumenta la felicidad. Sin embargo, esto que estoy diciendo no sucede en todos los casos. Estamos hablando de cifras promedio. Porque tenemos casos aislados, niños infelices y tenemos ancianos infelices. Pero en términos generales es lo que los científicos plantean. Y por eso esa edad de los 70, 80 años llega a ser una edad para la mayoría feliz en esa última etapa. Y lo miran con positivismo. Y esto es porque nosotros debiéramos ser como niños. ¿Y qué es ser como niños? Estar felices con lo que tenemos. Déjame hacerte una pregunta. ¿El niño está preocupado por qué va a comer hoy? No. ¿Quién es el que se preocupa de eso? Pues su papá, su mamá. ¿El niño está preocupado dónde va a dormir hoy? No. ¿Quién se preocupa de eso? Pues su papá o su mamá. ¿El niño está preocupado qué ropa se va a poner hoy? No. ¿Quién se preocupa de eso? Pues su papá o su mamá. Lo mismo sucede con nosotros. Debemos ser como niños, depender de Dios. Y en medio de nuestras necesidades y angustias, depender de nuestro Padre Celestial. Porque Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Solo tenemos que clamar y pedir a Él. Qué cierto es este versículo de Mateo 18:3. Cuán importante es que volvamos a ser como niños para que seamos dependientes. Cuando tú te sientes que no dependes de Dios, estás en un completo error en tu vida. Porque esa falta de dependencia te lleva a tener falta de fe.
Pero aquel que depende y clama a Dios todos los días y ve los milagros de Dios cada día en su vida, su fe aumenta porque depende de Dios. El otro aspecto importante es que necesitas controlar el estrés. Sí. Estudios han demostrado que estresarse puede hacer que la gente pierda su optimismo. Es posible que esté hablando a alguien que antes era optimista y ahora es pesimista. Y posible se haya dado por el estrés que maneja en su trabajo, en las actividades, la presión de las deudas. Durante la Edad Media estamos muy estresados. Pero aquí hay algunas recomendaciones. ¿Qué se puede hacer para controlar esos niveles de estrés? Bueno, número uno, ponga límites a sus horas de trabajo. Usted necesita tiempo para trabajar. Usted necesita, o quizás primero tiempo para Dios, es lo primero. Luego tiempo para trabajar. También necesita tiempo para estar en familia, compartir con su cónyuge, con sus hijos. Y si no tiene cónyuge, hijos, con sus familiares, sus padres, con sus tíos. Cada uno dependiendo de la circunstancia, pero necesita tiempo para socializar con la familia. Necesita tiempo para socializar con amigos también. Y necesita tiempo para descansar. Trabaje mucho, pero descanse mucho. Gloria a Dios que nos dio el sábado, este precioso día, para descansar y recrearnos en Él. Así que ponga límite a sus horas de trabajo. Duerma mínimo de 7 a 8 horas diarias. Durante muchos años yo dormí 5 a 5 horas y media y estaba teniendo problemas serios. Y un médico que me vio me dijo, necesita dormir más. Y fue incrementando poco a poco, con control, las horas de sueño hasta que pude llegar a las 7 horas. Una alimentación saludable es fundamental. Tener mínimo un día de descanso por semana, gloria a Dios que lo tenemos. Hacer ejercicio, fundamental. Me encanta, trato de hacer ejercicio de lunes a viernes. Quiero invitarles a que lo hagan. Así sea solo caminar, tomar el sol, disfrutar del presente. ¿Tienes un techo? Señor, y aquí sea agradecido también, gracias Señor. ¿Tienes comida? Gracias Señor. Señor, gracias por los platos sucios, hay que comer en esta casa. Gracias por la ropa sucia, hay que ponerse en esta casa. Gracias porque tengo manos, aunque muchos no las tienen. Gracias, gracias, gracias. Sea agradecido. Aspectos fundamentales para que nosotros podamos vencer el pesimismo, la falta de fe. Así que reinterprete los eventos, sea como niño y controle el estrés. ¿Cómo ser optimistas? Y para ser optimista, pues necesitamos tener algunas cosas bajo control. Saben que las personas que no tienen la vida bajo control están en dificultades. Hay personas que son desordenadas, tienen deudas hasta decir no más, no pueden controlar sus finanzas, no pueden controlar a sus hijos. Y la palabra del Señor nos da todas las pautas para eso. Y yo quiero invitarte a que tú puedas tener tu vida bajo control siguiendo las ordenanzas de la palabra de Dios. Necesitas comenzar a cuidar la manera como tú adquieres deudas. No hay nada más lindo que estar libre de deudas. No deberle nada a nadie. Pero también eso requiere que haya una organización. Si algo nos enseña la palabra del Señor, es eso. No debáis a nadie nada, dice la palabra. Tus hijos deben estar en sujeción. Debes tomar tiempo para poder disfrutar una vida espiritual con ellos. Y algunos me dicen, pero ¿yo qué hago? Tengo 2 trabajos. Bueno, yo voy a dar la recomendación que le he dado a cientos de personas y les ha funcionado. Pida a Dios por un trabajo donde gane más y trabaje menos. Vuelvo a repetir el concepto. Pídale a Dios por un trabajo donde usted gane más y trabaje menos, para que esas horas libres pueda usarlas para dedicarle a Dios tiempo, pueda usarlas también para compartir con su familia, pueda usarlas también para el descanso. Si ese trabajo lo tiene absorto y usted no tiene tiempo para nada, disculpe lo que voy a decir, suena duro decirlo, pero hay que decirlo, cambie de trabajo, ese trabajo no le sirve.
Trabajo es solamente la manera como usted obtiene recursos. Si usted cambia de trabajo hoy, mañana va a tener otro trabajo donde usted va a tener la manera de obtener recursos. Lo que necesita es dinero para comer, para tener un techo, para suplir sus necesidades básicas. Dios quiere darle eso y mucho más, pero póngalo a Él en primer lugar. No es lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y de qué cosas está hablando? Pues Mateo 6 está hablando a partir del versículo 15, del versículo 25, viene hablando acerca de la alimentación, viene hablando acerca del vestido, viene hablando de que el Señor suple todas las necesidades, por eso tenemos que buscarlo a Él en primer lugar. Ay, queridos, mantenga su vida bajo control. Este segundo punto es importante si tú quieres ser una persona optimista. Busca un entorno con personas optimistas. Es posible que tú no eres miembro de la iglesia adventista, no asistes a ninguna iglesia. Pues yo quiero decirte que ya llegó el momento que asistas a una iglesia adventista. Entra a internet, busca la iglesia adventista más cercana en cualquier lugar del mundo donde tú nos veas. Y allí vas a encontrar un grupo de personas optimistas. Oh, cuidado, es posible que haya algún pesimista dentro de la iglesia adventista que todavía no comprende esto que estamos estudiando hoy. Pero te voy a decir que la gran mayoría es gente optimista. La gran mayoría cree en el Señor. La gran mayoría cree que lo mejor está por venir. Así que comparte con ellos. Ten ese entorno maravilloso. Comparte las experiencias que tú tienes positivas con ellos y permite que ellos compartan sus experiencias contigo. Esto nos hace crecer. ¿No dice la palabra del Señor en Romanos 10:17 que la fe se desarrolla por el oír de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra fe? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Recuerden que fe y optimismo son casi sinónimos. Así que el desarrollo de la fe es lo que te va a dar una mentalidad optimista. Así que rodéate de esas personas. Alguien me dio un consejo hace mucho tiempo atrás y me dijo, las personas excelentes se juntan con personas excelentes. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sin embargo, nosotros como cristianos, no puedo seguir al pie de la letra eso, pero tiene mucho sentido. Yo tengo que buscar personas que me ayuden espiritualmente, gente que esté mejor espiritualmente que yo. Pero por otro lado, también tengo que buscar a aquellos que no están tan bien para que ellos puedan recibir de nosotros. ¿Y eso es correcto? Desde luego. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, mírame a mí, mírame cómo yo hago, mira cómo actúo. Mira cómo yo imito a Cristo e imita a Cristo también. Te voy a ayudar para que subas a donde yo estoy caminando con Cristo y ahora caminemos juntos hacia la eternidad. Así que es correcto que nosotros, además de tener esa actitud para adquirir fe, ayudemos a las otras personas. Mézclate con gente excelente que sea mejor que tú para que tú crezcas con ellos. Pero ayuda a otros a crecer también, para que ellos también aprendan que deben buscarse personas que sean mejores que ellos en muchos aspectos para que puedan desarrollarse en la vida. Número 3. Establece relaciones afines. Mézclate con personas que además de que sean optimistas, compartan cosas que a ti te gustan. Quizás compartan cosas como deportes que a ti te gustan. Quizás el canto para cantar en la iglesia, alabar a Dios que a ti te gusta. Quizás el poder aprender a cocinar saludablemente cosas que a ti te gustan. Yo no sé qué es lo que a ti te gusta o te apasiona, pero lo que yo sí sé es que en la iglesia vas a encontrar personas que tienen esas mismas inclinaciones que tú tienes, que les gustan las cosas que a ti te gustan. Y por favor, establece esas relaciones afines. Eso te ayudará a crecer. Porque cuando tú desarrollas amistad, vas a encontrar a personas a quienes tú les puedes decir con autoridad, mira, si yo me equivoco, dímelo. Una de las cosas que más me ha ayudado a mí en mi ministerio es que siempre he tenido personas cercanas a las que le he dicho, te voy a pedir un favor, cada error que me veas, dímelo. Quiero equivocarme lo menos posible. Si ves que hice algo malo, dímelo.
pero así no actúa la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no les gusta que les digan lo malo que hacen, entonces nunca cambian, nunca mejoran. Si tú quieres mejorar como persona, tienes que tener el valor de que alguien se acerque, por eso tiene que ser alguien de confianza, alguien con quien tú compartas una afinidad, alguien con quien hayas desarrollado una amistad para que esa persona se acerque a ti y te pueda decir las cosas buenas y malas que tú tienes. Las buenas para que las sigas haciendo y las mejores y busques la excelencia, y las malas para que puedas corregirlas. Así que si tenemos algo en común con alguien, esa persona tiende a escucharnos. Si tenemos algo en común con alguien, eso nos crea una motivación para poder apoyarnos en la vida cristiana. La mejor manera es perteneciendo a una comunidad de fe. Vamos a leer en la palabra del Señor. Y vamos al libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 25, para reforzar esto que estamos diciendo. Hebreos capítulo 10, el versículo 25. Noten cómo la palabra del Señor destaca esa importancia, la importancia de congregarnos. Dice la palabra de Dios, Hebreos el capítulo 10, el versículo 25. Escuchen con atención. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿No es eso lo que acabamos de decir? No dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Necesitamos ayudarnos unos a otros, que algunas personas nos ayuden a nosotros y nosotros poder ayudar a otras personas. Mira, nosotros debemos convertirnos en ejemplo para los demás. Una de las cosas que siempre les he repetido a mis hijas es: hijas, para ustedes el único ejemplo a seguir es Cristo Jesús, los apóstoles, las mujeres santas de la Biblia. Esos son los ejemplos. Los demás tienen que verlas a ustedes como referentes. Yo debo convertirme en un referente para otros. Y eso no es orgullo espiritual, ni más faltaba. Eso simplemente es seguir lo que la palabra del Señor dice. Y es que nosotros podamos ser ejemplo para los demás. Y sobre todo ejemplo en el optimismo, en la manera de pensar, en la alegría desbordante, en contagiar a otros. Así que esto te va a ayudar a ser optimista. Cuarto punto. Sonría. El sonreír es una de las características fundamentales que hacen a las personas realmente felices. Y quiero decirles que nosotros podemos ser serios en nuestro trabajo puede ser serio, ni siquiera bromas decimos en nuestro trabajo, y está bien, hay que ser cuidadosos, pero una sonrisa siempre acerca a otras personas a nosotros. La Universidad de Yale hizo un estudio muy interesante. Pidió a sus alumnos de psicología, en una de sus clases el maestro les dijo: salgan a la calle, van a llevar una planilla en la mano y van ustedes a sonreírle a toda persona desconocida que vean en la calle. Cada vez que una persona les sonría, ustedes van a marcar cuántas personas le van a sonreír en este estudio. El trabajo es un trabajo de campo. Vamos afuera. Y así salieron todos los alumnos y comenzaron a sonreírle a la gente que veían a la calle y a ver quiénes les devolvía la sonrisa. Y sorprendente, de cada 10 personas, 9 responden la sonrisa a desconocidos. O sea que si queremos nosotros poder establecer buenas relaciones, aprendamos a sonreír. Una sonrisa es extraordinario y nos permite que podamos construir relaciones exitosas, pero más aún, que podamos ser, por la gracia de Dios, hombres y mujeres optimistas. Quiero que vayamos nuevamente, aunque ya lo cité, ahora quiero analizar este versículo que está en Santiago. Vayan conmigo, en Santiago, y quiero que miremos allí el capítulo 5, el versículo 16, pero ahora vamos a leer el 17 también. Santiago, Santiago, disculpen, no es Santiago. Yo soy el que estoy equivocado. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, gracias. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 16. Estad siempre gozosos. Miren lo que dice el 17. Orad sin cesar. Y agreguen el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. Las personas que nos rodean, ¿cómo nos deben ver? Siempre gozosos. Pero eso es parte del ser optimista. Y aquí va mi último punto para ser optimistas. Mi último punto está en el versículo 17. Orad sin cesar. Dios es un Dios que nos muestra que lo mejor está en el futuro, que lo mejor está por venir. Pero tenemos que orar para que venga su reino. Tenemos que orar para que nuestra vida sea una vida cargada de optimismo.
Tenemos que orar para que Dios supla todas nuestras necesidades. Tenemos que orar para encontrar a personas que nos ayuden a crecer en la vida. Tenemos que orar para encontrar a personas a las que nosotros podemos ayudar a crecer. Pronto, Cristo vendrá en gloria a llevar a sus hijos con Él, a todos los que desarrollaron y experimentaron fe, para que nunca más hayan problemas financieros, para que nunca más hayan problemas de salud, para que nunca más haya muerte, para que nunca más haya angustia. Un mundo que el Señor ha descrito como la vida eterna. Lo mejor está por venir. Y este es el último texto que voy a utilizar en el sermón de hoy. Quiero que vayan conmigo. Apocalipsis. El capítulo 21, el versículo 4. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo mejor está por venir. Pronto no habrá más llanto, porque lo mejor está por venir. Pronto no habrá más muerte, porque lo mejor está por venir. Pronto no habrá más sufrimiento, porque lo mejor está por venir. Es cierto que estamos viviendo dificultades en este mundo, pero no estés mirando el pasado, ni lo malo que hay en el presente. Fija tus ojos en el futuro, deja atrás el pasado y enfócate en que lo mejor viene pronto. Seremos restaurados, Cristo vendrá en gloria en la nube de los cielos. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, llamará a los muertos de sus tumbas. Las tumbas se abrirán, los muertos resucitarán. Nos encontraremos, tanto muertos como los que estén vivos en aquel momento, juntos con el Señor en el aire, para vivir con Él por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Y entonces se cumplirá Apocalipsis 21:4. Y no habrá más dolor, ni muerte, ni sufrimiento. Oh, mis queridos, el optimismo está respaldado por la palabra de Dios y no es otra cosa que fe, confianza en Dios. El optimismo es ver el presente y el futuro con esperanza. El optimismo es ver que aún las cosas negativas nos traen cosas positivas. Los efectos de la mentalidad optimista hacen a las personas más felices y saludables. ¿Es posible vencer el optimismo? Claro. El pesimismo, claro que es posible vencerlo con la ayuda de Dios y con las orientaciones de su palabra, volviendo a ser como niños. Y es posible desarrollar el optimismo, claro que es posible, con una vida agradecida, una vida de oración, una vida en la que ayudamos a otros y nos mezclamos con personas con las que queremos ir al reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a ser una persona dedicada y consagrada a Él desde ahora y para siempre. Dios te guarde.